protección. Gracias a Dios, hermanos, por su amor, por su cuidado, por su protección. Quiero que leamos, por favor, esta palabra, el Señor la puso en mi corazón y quiero compartirla con ustedes en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias o su aplicación en 2 Timoteo capítulo 1, por favor. 2 Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7. 2 Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7. Creo que ahí va a aparecer también en la pantalla, por si alguien no trajo su Biblia. Amén. Dice la palabra del Señor: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Podemos leer el versículo 7 todos juntos? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta carta, queridos hermanos, se le escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Lo que llama la atención es lo que nos dice en el versículo 6. Timoteo tenía la flama baja. Su llama no se había apagado, pero se estaba bajando. Como cuando se nos acaba el gas, ¿verdad? Cuando se nos acaba el gas empieza a bajar la flama y uno le dice, a ver, creo que no le subí, le sube y le sube ahí a la perilla y no, la flama se sigue bajando. Parece que Timoteo, un hombre de Dios, un ministro del Evangelio que había crecido con Pablo, que había sido educado por Pablo, tenía la llama baja. La pregunta es, ¿qué le pasó a Timoteo y por qué se le bajó la flama? ¿Por qué su llama estaba baja? Yo le pregunto en esta mañana a usted, ¿cómo está su flama? ¿Cómo está su llama? ¿Está fuerte como cuando acabamos de poner el tanque? ¿Anda medio o se está bajando? ¿Cómo la evalúa usted su flama espiritual? Y bueno, Timoteo la tenía ahí. Ahora, ¿qué le pasó a Timoteo o cuáles eran los factores que estaban produciendo que Timoteo estuviera así? Los estudiosos de la Biblia dan algunas razones y quiero que me acompañe a ver algunas. Algunos creen que Timoteo se le estaba bajando la flama porque tenía sufrimientos físicos o padecía por ahí una enfermedad que no se le quitaba. Los que padecen una enfermedad continua saben que esos sufrimientos bajan el ánimo, desaniman, de pronto nos hacen ver que Dios no está o por el mismo dolor o por la misma situación nos permite a veces debilitarnos también. Hay un pasaje en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 23 donde Pablo le recomienda algo. ¿Ya están ahí? 1 Timoteo capítulo 5 versículo 23. Amén. ¿Ya apareció? Muy bien. 1 Timoteo 5, 23 dice el apóstol: no sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades, dice la NBI. Le dice, haz un poco de vino, usa un poco de vino a causa de tus continuas enfermedades. Parece que Timoteo era enfermizo y probablemente esa enfermedad le estaba produciendo que a veces Timoteo se nos bajoneara, se nos cayera, se nos debilitara. Ahora, no se me emocione con el vino, Diga, hermano, me duele la rodilla, voy a usar la palabra. No. Lo que pasa es que en ese tiempo, curiosamente, el vino era más saludable que el agua. El agua era contaminada. No vivían a orillas de ríos cristalinos, sino que en esa zona el agua era muy escasa y se contaminaba. Y paradójicamente el agua producía más enfermedades por el alto nivel de contaminación. Y cuando bebían vino, pues no. El vino pues pasa por un proceso de fermentación, etc. Entonces no provocaba tantos malestares estomacales como sí lo provocaba el agua. Amén.
Así que a menos que usted no tenga agua purificada, aplique ese pasaje sin problema. Amén. Pero hoy tenemos agua purificada como esta que me dejaron aquí. Así que no hay excusa. Amén. Entonces, puede ser eso. Era continuamente enfermo y eso probablemente le estaba provocando esta enfermedad. Número 2. Algunos sospechan que Timoteo era tímido y le costaba mucho interactuar con la gente. Era un pastor, obviamente, delegado a una iglesia, pero su timidez más bien, de vez en cuando lo desanimaba. Ustedes saben que uno como pastor tiene que tener el don de gente. Si no la tiene, pues uno de pronto se empieza a chicopalar, ¿verdad? Y no todos tienen el carácter explosivo. Y no todos los pastores son carismáticos. Hay pastores también que son tímidos y el Señor los usa para gloria de su nombre. Entonces algunos sospechan que Timoteo probablemente era tímido y que en esa timidez de pronto se sentía como menos y se bajaba también. Hay un pasaje interesante en 1 Corintios capítulo 16, versículo 10, que aparentemente nos da esa idea. 1 Corintios 16, versículo 10. Dice, y si llegare Timoteo, mirad que esté con vosotros seguramente, porque la obra del Señor la hace también como yo. Si usted lo lee en otras versiones, va a encontrar una mejor explicación de este pasaje. Algunos dicen, cuando llegue Timoteo, por favor no me lo traten mal, no me lo hostiguen, dicen otras versiones, porque él también hace la obra. Entonces, de este pasaje algunos han desprendido que probablemente Timoteo sí era tímido. Y entonces, esa timidez se había convertido en un problema que de vez en cuando lo desanimaba. Entonces, no se preocupe, si usted que vino acá se siente que es tímido, hay un hombre en la Biblia tan grande como Timoteo que también era tímido. Amén. Y Dios lo usó como le puede usar a usted también si es que es tímido. Amén. Pero en los años que llevo en esta iglesia no conozco a ningún tímido. Amén. Todos son muy alegres, extrovertidos y la pasamos muy bien. Número 3. Era joven. Es otra posible razón. Timoteo era muy joven. El famoso pasaje de 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, Pablo le hace esa recomendación. Ninguno tenga en poco tu juventud. Parece que también eso le genera problemas, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor. Y es verdad, yo tengo la bendición de empezar a servir al Señor desde que era muy joven. Y la primera asignación que me dieron en una misión tenía yo 17 años. Nadie me pelaba. No me hacían caso, de verdad. Entonces sí me ninguneaban, era una iglesia muy chiquita, ¿no? Eran como 4 familias, pero decían, ¿y por qué mandaron a este chamaco acá a pastorear? Era mandado a un pastor de verdad. Entonces, cuando leo esto, entiendo un poco a Timoteo. Y cuando Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Amén. Entonces, esa es otra de las razones que probablemente llevaron a Timoteo a bajar su llama. Número 4, otra razón. Los opositores que estaban en Éfeso eran muy fuertes, eran muy duros, eran terribles. Y probablemente en esa encomienda, porque cuando mandan a Timoteo a Éfeso, el apóstol Pablo le da una encomienda precisa. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Te rogué que te quedases en Éfeso. ¿Para qué? Yo me fui a Macedonia. Para que tú cuides contra esos que enseñan unas doctrinas extrañas. Es decir, lo deja ahí para combatir a un grupo que está enseñando falsas doctrinas. Así que la tarea de Timoteo no era fácil. Tenía que enseñar a la iglesia y combatir contra este grupo que tenía falsas doctrinas. En muchos otros pasajes nos dan la idea de que este grupo era muy fuerte, era muy duro de vencer, eran muy tercos y probablemente Timoteo de vez en cuando se nos desanimaba al ver la insistencia y la ferocidad de este grupo. Y por último, otra posible explicación era la persecución. Recordemos que en este periodo la persecución comenzaba a extenderse. Incluso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, un pasaje que es conocido por todos nosotros en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6. 2 Timoteo 4, 6. Porque yo ya estoy para ser
sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Es decir, Pablo está preso a raíz de la persecución y él sabe que están a punto de decapitarlo, como finalmente ocurrió. A Pablo lo decapitaron. Y como la persecución estaba muy fuerte, esa puede ser otra razón por la que Timoteo se desanimaba. ¿Usted cuál cree que es la correcta? Todas juntas. Todas juntas, probablemente todas juntas. Probablemente era joven, probablemente estaba enfermo, o sea, todas juntas se les ponía el montón ahí y de pronto se le bajaba la llama. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿cuáles son esos factores, cuáles son esas situaciones que a usted lo llevan a que su llama se baje? ¿Las ha identificado? ¿Ha identificado esas situaciones que de pronto nos llevan a ese punto de que ya no sentimos la flama en la misma fuerza que la sentíamos antes? ¿Qué nos genera incertidumbre? ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Será que es la enfermedad que nos baja la flama? ¿Será que es el carácter? Dice, Señor, es que a mí me hubiera gustado tener un carácter como mi hermano, pero mira este carácter que me diste, Señor. ¿Será que a lo mejor es que dice, ay, cómo yo quisiera tener esos talentos, pero no los tengo, y de pronto nos desanimamos? O puede ser enfermedad, o pueden ser los problemas en la casa. ¿Qué le baja la llama? Dice, ay, es que en la casa tengo situaciones y todo está bien en el Señor, pero esto de la casa me baja. Me pega muy fuerte y no me siento con completa libertad y con completa autoridad. Yo le invito esta mañana a que identifique cuáles son aquellas cosas que a usted le pegan, porque esas son las que el enemigo va a usar para darle. Usted tiene que fortalecerse en aquellas áreas que usted es débil. Es como el boxeo. ¿Sí? Es como el boxeo. Si el boxeador sabe que su contrincante le está doliendo la costilla o acá el hígado, se ven que se dobla, ¿a dónde creen que va a intentar pegarle? Ahí. Ya vi que aquí te duele, aquí te voy a dar, y aquí te voy a dar, y aquí te voy a dar. Entonces, es importante identificarlas, porque si no las identificamos y no nos fortalecemos ahí, siempre vamos a ser presa de las mismas cosas y de las mismas situaciones. Siempre ahí va a estar el enemigo golpeándonos y golpeándonos y golpeándonos para que nuestra llama no se mantenga fuerte y no se mantenga encendida. Pero también no se preocupe, vino con la flama hoy, no se preocupe. Timoteo también se le había bajado la llama. Y de vez en cuando se nos va a bajar, no se preocupe. Pero ¿sabe qué? El Señor está con nosotros, amén. Y Pablo le escribe a Timoteo eso. Timoteo, te voy a pedir, yo sé, seguramente le había mandado una carta, seguramente lo había escuchado. Yo no sé cómo se enteró Pablo, pero le dice, yo sé, Timoteo, que andas con la llama un poco baja, que estás un poco ahí medio desanimadón, pero te voy a recordar algo y me encanta. Timoteo, estás con la llama flaca, no te preocupes, te recuerdo algo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Recuerda eso, Timoteo. No lo olvides. Amén. Dijera el evangelista, si le va a aplaudir al Señor, apláudale bien. Amén. Amén. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo a Timoteo? Pablo a Timoteo, recuerda, Timoteo, que tienes un recurso poderoso, que lo estás olvidando. Que no se te olvide, Timoteo, algo. Ahora, vamos a tratar de explicar este pasaje del versículo 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Vamos a meternos a la palabra. La palabra espíritu, ¿es con mayúscula o con minúscula? Ahí está el debate. Ahí está, ¿ven? Mayúscula y minúscula, dice. A ver. Muy bien. Bueno, déjeme decirle que en el original no tiene ni mayúscula ni minúscula, ¿ok? ¿Sí me explico? Los originales no traen mayúsculas y minúsculas.
Las mayúsculas y minúsculas se las ponen los traductores. Al momento de traducirlo a un idioma como el nuestro, pues el traductor dice, ¿será espíritu de Dios o espíritu de hombre? Y entonces, dependiendo cómo el traductor entienda esa parte, le pone mayúscula o le pone minúscula. Por eso es que en la Reina Valera aparece con minúscula, ¿verdad? ¿Verdad? En la Reina Valera aparece con minúscula. Pero si usted lee otras traducciones, por ejemplo, como la traducción TLA, ahí aparece con mayúscula, Espíritu de Dios. Si usted tiene la TLA, lea ese pasaje y va a ver que aparece con mayúscula. O si usted tiene la palabra de Dios para todos, la PDT, también va a aparecer con mayúscula. Y entonces decimos, bueno, ¿con quién nos quedamos? ¿Verdad? Porque dependiendo de qué espíritu está hablando aquí, va a ser el mensaje que nos comunica la palabra. Amén. Ahora, sin meterles en datos exegéticos de cómo se construye una palabra, cómo está declinada, cuando venga el seminario, ahí lo estudiamos. Ahorita le voy a decir solamente que haciendo un análisis del texto, lo más seguro es que el apóstol está hablando del Espíritu Santo de Dios. No está hablando del espíritu humano. Es decir, no está diciendo que en el ser humano radica la potencialidad de tener dominio propio, de tener poder, de tener autoridad. No. Eso enseña el humanismo. El humanismo dice que usted es un Dios, que en usted está todo el poder para hacer todo lo que usted quiere. Y bueno, ya hemos visto que cuando el ser humano adquiere todo el poder, lo que comete son horrores. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol es que Timoteo tiene con él un recurso que no debe olvidar. Voy a leerlo en la PDT. Por eso quiero que reavives el fuego del don de Dios que te dio cuando te impuse las manos. Porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros la fuente de poder, de amor y de buen juicio. El Espíritu que Dios nos ha dado no te hace cobarde, dice. Es la fuente. ¿Alguien ha visto Iron Man? ¿Sí? Muy bien, no se hagan, yo sé que todos la han visto. A Iron Man, cuando lo resucitan, porque creo que lo balacearon, ya no me acuerdo, y le meten una fuente de poder, ¿se acuerdan? Si se la quitan, él se muere. No puede vivir por sí mismo. Entonces le inyectan una fuente de poder que con el paso del tiempo se hace infinita y se regenera. Y entonces él puede vivir, puede hacer muchas cosas, porque hay una fuente de poder que no es de él, que es externa, y lo hace un ser humano potencializado, poderoso. Imagínense, queridos hermanos, yo sé que cuando algunos vieron Iron Man dijeron, cómo me gustaría tener esa fuente de poder. Usted tiene una mejor y se llama el Espíritu Santo de Dios. Amén. No pertenece a las energías que hay aquí. No es una fuente energética como estas que se agotan. La que usted tiene es la presencia poderosa de Dios. La misma plenitud de Dios en el Espíritu Santo habita en usted. Amén. Por eso dice la Biblia que usted no está solo, que usted no está huérfano, que usted no está desamparado, sino que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Y probablemente se le había olvidado a Timoteo. ¿Cómo dice la traducción en lenguaje actual? Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, dice la TLA. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una vida cristiana. ¿Qué nos da el Espíritu? 3 cosas importantes para avivar la llama. Primero, nos da poder. Poder. No para convertirnos en un super saiyajin o esos que andan peleando por todos lados. El poder que Dios nos da es una fuerza
para predicar con pasión el Evangelio de Jesucristo, con determinación. Ese es el poder que Dios nos da. ¿Por qué los primeros cristianos en Hechos predicaban con mucha pasión el Evangelio de Jesucristo? Porque tenían el poder del Espíritu Santo. Cuando usted tiene el poder del Espíritu Santo, la vergüenza, el temor queda en segundo plano. No tiene poder sobre nosotros, porque el Espíritu Santo es quien nos empodera para la misión. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder, queridos hermanos, es la determinación para predicar el Evangelio. Y esto nos debe a nosotros abrir los ojos. ¿A cuántos le predicamos en la semana? ¿A cuántos le hemos predicado el último mes? ¿A cuántos le hemos predicado el último año? ¿Con quiénes hemos compartido el Evangelio de Jesucristo? Recuerden que compartir el Evangelio no es una carga, es una buena noticia. Es una buena noticia que se comparte. Creo que se los dije la vez pasada. La buena noticia es como que usted vaya ahorita saliendo a la frutería de Eduardo, porque va a ser una carne asada que compró con Eduardo también. Y resulta que llega y le dice: ¿usted es de altar? Sí. El aguacate para usted está a $1 el kilo. Ya no le gustó mucho, dice que. Y entonces los que están ahí dicen: ¿de verdad? Sí, hermano, usted de iglesia altar, sí, a $1 el aguacate. Saliendo, ¿qué cree que va a hacer el hermano que compró el aguacate a $1 el kilo? Le va a decir a otros: hermana, usted que la vi en la iglesia, hoy va a hacer carne asada, véngase corriendo que el aguacate está a $1 el kilo aquí con Eduardo. Así son las buenas noticias. No nos pesa, ¿verdad? No dice uno: ay, bueno, ni modo, ya dijo que hay que compartir esta buena noticia. Bueno, te llamo para decirte que el aguacate está a $1. Si te gusta, está, no está, ahí está. No, así no se comparten las buenas noticias. Las buenas noticias se dan con gozo, se dan con alegría, se dan con entusiasmo, porque son una buena noticia. ¿Y sabe qué es el Evangelio? Es eso, es una buena noticia. Usted la ha experimentado, usted la ha saboreado, usted la ha vivido, usted la ha comido, y entonces la comparte con entusiasmo, con alegría. Yo le invito a que vaya una vez con el pastor Fabián a comer a algún lugar. Y vea con qué gozo lleva su Biblia y la pone en el